Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Estoy bien. Estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alcancé salvación. Una vez más todos. Estoy bien. Estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Abran en sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 19 versículos para que tengamos todo el contexto de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Tanto los que nos están viendo en línea como los que están aquí. Con el favor del Espíritu Santo, mi mensaje de hoy es sobre la conversión del apóstol Pablo. Y he titulado este mensaje, La conversión de un religioso. Hechos capítulo 9, del 1 al 19. ¿Lo tienen? Así dice la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, esta es tu santa y bendita palabra. Señor, no hay como ella. Nunca lo ha habido, palabra tan santa y preciosa y poderosa que puede transformar vidas como ella, Señor. Señor, en esta mañana que me das el privilegio de poder compartirla, Señor, con los oyentes. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar en cada corazón como has obrado en la mía y sigues obrando, para la gloria de Cristo, y en su nombre te ruego. Amén. Tomen asiento, por favor. Este mensaje tiene 3 propósitos. Primero, mostrar que Cristo puede transformar al más vil pecador. Segundo, que una verdadera conversión a Cristo muestra señales claras de una nueva vida, de la vida pasada y la vida nueva. Y tercero, si tú nunca te has convertido a Cristo, espero que lo hagas en este día, porque no hay nada mejor que le pueda suceder a un hombre, o una mejor decisión que pueda tomar un ser humano, que convertirse a Cristo. En la revista News World Report del 27 de diciembre de 1957, el evangelista Billy Graham dijo esto concerniente a la conversión. En el caso de él, su propia conversión. Dijo: cuando acepté a Cristo hace 20 años atrás, en una de estas cruzadas parecidas a las que estamos teniendo, dijo, pasé al frente con otras 400 personas para aceptar a Cristo. Y el día siguiente un columnista de un periódico dijo que todo esto era el resultado de una agitación emocional y que pronto nadie perseveraría. A todo el mundo se le iba a pasar todo eso bien rápido. Sin embargo, dijo él, yo sé que en este momento 11 ministros están predicando el evangelio, porque esos fueron convertidos en aquella noche en que yo acepté a Cristo. Y ellos eran exactamente, dijo él, jóvenes como yo, alocados, perdidos, pero ahora son predicadores de la palabra. Hay muchos tipos de conversiones. El punto no es la conversión en sí, pero solamente para que tenga idea, hay distintas conversiones. Hay gente que se convierte a una religión, hay gente que se convierte a una denominación, a una filosofía, a una ideología. Hay gente que se convierte de religioso a ateo y de ateo a creyente. Hay distintos tipos de conversiones, pero mi referencia aquí es específicamente a la conversión que vale, que es la conversión a Cristo. Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario precisamente para eso, para eso. Y entonces mi mensaje está dividido en 3 partes. Primero, en la vida de Pablo antes de su conversión, la conversión de Pablo y su vida después de la conversión. Y es un resumen, porque saben ustedes que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Hizo mucho. Así es que va a ser un resumen de todo. Entonces, quisiera que ustedes pongan atención, pero antes que sigamos adelante, déjenme definirles lo que es conversión cristiana, porque es importante que entendamos lo que esto significa. La conversión cristiana es el acto decisivo que el pecador hace, reconociendo su maldad ante Dios, se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Cristo y cree en Él como el único y suficiente Salvador. Esa es la conversión cristiana. La idea que se nos da con la conversión es de un individuo que va caminando por el camino y a medida que avanza por el camino, escucha a alguien que dice, ese camino lleva a un barranco
a un abismo. Y de pronto él se da cuenta y gira, porque se da cuenta que en efecto va mal, va por el camino equivocado. Gira, se convierte. Y esa es la idea que se nos da de la conversión. Tiene que haber un cambio radical. La persona tiene que dejar el rumbo de la vida que llevaba. Y por sí solo no lo puede hacer. Necesita la obra del Espíritu Santo. Porque por tendencia, por el pecado original, nuestra tendencia es buscar el camino malo, el camino equivocado. Por eso es tan importante la conversión, que el Señor Jesucristo lo puso de esta manera, diciéndole a Nicodemo: de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos. Entonces la conversión a Cristo deja señales contundentes, claras. Y eso lo vemos de una manera clara en la vida del apóstol Pablo. Y como ustedes sabrán, la Biblia tiene muchos ejemplos de conversiones. Pero hoy quiero enfocarme solamente en la de Pablo. Pues leímos una, la conversión del carcelero de Filipo, cómo él se convirtió. Tenemos la conversión de Simón, tenemos la conversión de Cornelio y tantos otros más. Pero Pablo, quiero enfocarme hoy. Pablo, su nombre original era Saulo, ese era su nombre hebreo. Venía él de una familia judía muy devota, entregada. Él había nacido en Tarso, que resulta que era una ciudad que estaba en la provincia de Cilicia, en el Asia Menor de lo que hoy es el país de Turquía. Ahí nació. Sus padres eran ciudadanos romanos y él, por ellos y por el hecho de que había nacido allí, era ciudadano romano. Era un hombre que tenía muy buena educación. Dice la Biblia, y él mismo lo dice, que él había aprendido a los pies del muy reconocido y respetado maestro judío Gamaliel. Se graduó de abogado de la ley judía. Era un hombre muy hábil, muy conocedor de muchas cosas, aún de las corrientes filosóficas. Porque lo vemos que cuando va a Atenas y le empieza a hablar a los filósofos de allí, él puede hablar con el lenguaje que ellos conocían y entendía lo que ellos pensaban. Un hombre muy educado, muy hábil. Ahora bien, también sabemos de que él hablaba por lo menos 4 idiomas. Hablaba el hebreo, hablaba el griego, hablaba el latín y el arameo. Era un hombre muy capaz. Pero todas estas cosas, él más adelante vemos que él la estima como pérdida, porque aunque él tenía todas estas cosas y era un hombre muy hábil, antes de su conversión él era un fariseo. Pertenecía a esa corriente o esa orden religiosa de los judíos. Y como fariseo era un hombre muy apegado a la ley, al Torá. Y era, si lo vemos desde el contexto fariseísta, era un hombre muy piadoso, muy religioso, muy entregado. Y él, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, echándolos a la cárcel, él pensaba, por su religiosidad y por lo que había aprendido, que él estaba obedeciendo a Dios, cuando en efecto estaba persiguiendo, como dice Cristo, a él mismo. Estaba persiguiendo al Señor. Otra cosa que sabemos de Pablo es de que él era un constructor de tienda y con eso se ganaba la vida. Quiero llevarles de nuevo al punto de que él tenía un odio grande contra los cristianos por ser fariseo. Recuerden que Cristo mismo tuvo grandes problemas con los religiosos y específicamente con los fariseos. Y Pablo seguía con esta misma corriente, con esta misma actitud hacia los seguidores de Cristo. Y él buscaba la manera de cómo hacerles la vida, como decimos hoy en día, la vida cuadrito.
Es más, nos dice la Biblia que cuando el diácono Esteban estaba siendo apedreado, ahí estaba nada más y nada menos que Pablo viendo allí. Era un hombre que era religioso, pero era un hombre malo. Era un hombre que se estaba gozando de la maldad que estaba siendo perpetrado contra Esteban. Y habiendo visto sangre y muerte, vemos aquí en este texto que acabamos de leer que se sentía con más poder, con más deseo, con más pasión de perseguir a los cristianos. El lenguaje que utiliza la Biblia es que dice respirando aún amenazas y muerte. O sea que el hombre estaba al rojo vivo, buscando cómo hacerle daño a los cristianos. Y con esa intención iba rumbo a Siria, a Damasco precisamente, para buscar, arrestar y traer a la cárcel a los creyentes, quienes al comienzo eran conocidos como los del camino, por el hecho de que los cristianos reconocían y reconocemos de que hay un solo camino que nos lleva al Padre. Y Cristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Pablo estaba viviendo esa vida religiosa muy entregada, y en esa religiosidad él estaba haciendo cosas que eran contrarios a Dios, contrarios precisamente a la palabra, contrarios a Cristo. Y Cristo interviene aquí. Y ahí es donde comienza la conversión. Lo que me llama la atención de todo esto es de que Pablo no estaba buscando a Cristo. Y en realidad ninguna persona busca a Dios. Es Dios quien nos busca. Ese concepto de que la gente busca a Dios, ese es un cuento que la gente se ha inventado. Es Dios quien nos está buscando día tras día para salvarnos, porque Él nos ama con amor eterno. Y aunque Pablo no estaba buscando a Cristo, Cristo tenía los ojos puestos en Él. Y Cristo le dio algo que él no podía rechazar, en el sentido de que él experimentó esta luz, esta presencia de Cristo de una manera tan contundente y tan clara, porque evidentemente él no creía en Cristo como el Mesías, y evidentemente él no creía lo que los discípulos habían dicho, que él había resucitado. Él pensaba de que estos seguidores del camino eran personas fanáticas que solamente habían inventado la historia. Pero pronto Cristo le hace ver que Él sigue vivo, Él resucitó y Él viene de nuevo, nos dice la Biblia, nos viene. Y entonces Cristo se le aparece cuando Él va rumbo a Damasco. El texto nos dice de esta manera: yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hoy me pregunto, ¿cuál es la pregunta que Cristo te hace a ti, si no te has convertido a Él? ¿Por qué sigues esperando? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué tienes pena de mí? Y tantas otras preguntas. A Pablo el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es perseguir a Cristo mismo. Y aquí Cristo le hace ver claramente a Saulo y a todos de que si tú persigues a los creyentes, aquellos que seguimos a Cristo y lo amamos, en verdad lo estamos persiguiendo a Él, y Él va a lidiar con eso. Y lo va a hacer tarde o temprano.
Y sabemos que Pablo, cuando tiene este encuentro con Cristo, él se convierte a él. Porque ya es para él real que este Cristo vive. Que este Cristo es realmente el Salvador del mundo. Y ve el poder que él tiene porque precisamente queda ciego. Y le da órdenes específicas. Y me llama mucho la atención la actitud de Pablo, ¿no? Porque dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pudo haber reaccionado de tantas otras cosas al cual no quiero entrar en esta mañana. Mas sin embargo, Pablo inmediatamente reconoció que era Cristo y entregó su vida a él. Y empezó a seguir lo que Cristo le estaba diciendo. Empezó a obedecer a Cristo. Porque esa es una de las primeras marcas de la conversión. Que ya no empezamos a vivir para nosotros, para nuestros deseos, para nuestros sueños y ambiciones. Empezamos a vivir para Cristo. Entonces Pablo es convertido. Pablo se convierte a Cristo. Y después de su conversión sabemos de que él desarrolló una convicción muy fuerte, porque ese es otro punto. Está la conversión y está la convicción. La conversión solamente es el inicio. El punto que todo cristiano tiene que llegar es a la convicción. La convicción plena de que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Que su palabra es única y no hay nada como ella. Y esa convicción es otro punto que en otra oportunidad les voy a hablar. Pero hoy es el asunto de la conversión. Porque ahí comienza todo. La conversión es el nuevo nacimiento. Cuando empezamos a ver las cosas de manera diferente. Y Pablo, precisamente, él llegó a ese punto porque desde ese momento en adelante vemos de que él cambia su perspectiva de la vida, su religión, sus creencias pasadas los deja a un lado y ahora empieza él a seguir a Cristo y las enseñanzas de él. Me gusta lo que él dice textualmente acerca de su nueva vida. Y Pablo testificaba continuamente, porque esa es una de las marcas de una persona que se ha convertido. Puede decir, esta era mi vida antes de mi conversión, antes de Cristo, y esta es mi vida después. Así es, amén. Porque hay una transformación, hay una metamorfosis. La religión reforma a las personas, pero Cristo transforma a las personas. Como les decía, ciertamente como religioso, Pablo era un hombre mucho más entregado a la moralidad que la mayoría de las personas. Mas, sin embargo, no se había convertido al Salvador del mundo. Pablo dice, escribiendo en su primera epístola a los Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, dice. Escribiendo a los Gálatas dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, no ahora, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia, dice, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y escribiendo a los filipenses dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero oiga lo que dice ahora, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Aquí entonces él señala cómo se había convertido de perseguidor a predicador de la palabra.
nos dice cómo él se había convertido de un enemigo de la iglesia al misionero más grande que ha producido la iglesia. No ha habido otro hombre como el apóstol Pablo, muy entregado a propagar el evangelio de Cristo. Se nos hace ver aquí de que él, y en sus otras epístolas al leerlo nos damos cuenta de que él llegó a estar completamente convencido de que Jesucristo es el Mesías, el Dios encarnado. Y tanto que él estaba dispuesto y dio su propia vida proclamando esta verdad. Entonces, leemos en su vida, en sus cartas, su nueva vida después de su conversión. Como les dije, esto será un resumen nada más. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de la conversión y la convicción del apóstol Pablo? Bueno, una de las primeras cosas que aprendemos es de que al convertirnos o el convertirnos a Cristo puede suceder de distintas maneras. Pero la conversión es la misma. Deja un cambio radical. Una palabra que hoy en día se rechaza cuando se habla de vivir un cristianismo radical. Un cristianismo de renuncia. Entonces se nos tildan de fanáticos, ¿verdad? Pero eso fue lo que mostró no solamente Pablo, todos los primeros creyentes vivían una vida cristiana plenamente entregada al Señor. Amaban al Señor más que sus propias vidas, más que sus propias vidas, más que sus esposas, más que sus hijos. Hoy en día, Cristo agarra la sobra de nuestro amor. Y Él no agarra sobra de eso. Le damos la sobra, pero Él no las agarra. Cristo dice la palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él quiere eso. Él quiere eso. Es más, en otra parte, Él dice, el que ama a padre, madre, hijos, nación, no es digno de mí, dice. No es digno de mí. La vida cristiana es una vida radical. Cristo nos cambia para que vivamos una vida radical. ¿Que eso nos va a poner en amistad con la gente? No, porque la gente va a ver y decir, ¿y este qué le pasó? Lo que le pasó fue que él se ha convertido a Cristo. Es una nueva persona. Tú y yo, los que hemos aceptado a Cristo, nos hemos convertido a Él, sabemos lo que esta conversión implica. ¿Y cómo fue que sucedió? Algunos de nosotros nos convertimos porque teníamos problemas matrimoniales, otros porque vivíamos en una situación desesperante por distintas cosas que habíamos nosotros hecho. Otros en un lecho de enfermo. Cuando le dijeron solo te quedan X número de meses de vida. Entonces se volvieron al Señor, se volvieron a Cristo. Otros les sucedió un acontecimiento dramático en su vida. Estaban muriéndose y Cristo hizo un milagro en su vida. Y se volvieron a Él. Otros lo hicieron en la cárcel y lo están haciendo. Hay gente que no quiere escuchar a las buenas. Y entonces Dios dice, ok, te mostraré otra manera. Y Dios lo hace. No hay individuo tan fuerte como que Dios no pueda doblegar. Y lo hace. Dice Dios que Él doblega a los orgullosos. Y Pablo era uno de ellos. Y Cristo lo tiró al suelo. Y ahí Él reconoció que Cristo es Dios. Aprendemos que todo aquel que entrega su vida
muestra conversión y entrega toda su vida y está dispuesto a todo. Escribiendo en su segunda carta a los Corintios, dijo Pablo, de los judíos, oiga bien, si ustedes creen que el cristianismo es fácil, aquellos que nos están viendo y piensan que la vida cristiana es fácil con el Señor, porque todo lo que sufres, tú lo entiendes y Él está contigo. Pero para aquellos que quieren vivirlo en su propia carne, les es difícil. Pero fíjese lo que Pablo sufrió. Dijo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Eso fue lo que vivió él. Y muchos cristianos viven. El cristianismo que vivimos hoy en día en Estados Unidos y en muchos países es un cristianismo barato. Y por eso cuando llegan cualquier cosita, la gente empieza, como decimos en inglés, start flaking, right? Como el cornflake, ¿verdad? Le pones leche y ya empieza a suavizarse, right? Porque no entienden que la vida cristiana, la vida de conversión es una vida de consagración. Es una vida de entrega. Aprendemos que la vida cristiana es mucho más que una creencia general en Cristo. Porque tú vas allá a las personas y le preguntas, ¿tú crees en Cristo? Y dice, claro que sí, yo creo en Él. Mas sus vidas no muestran lo que hace una conversión, porque simplemente tienen un conocimiento intelectual de Cristo, que Él vive, de que Él es el Salvador, pero no han entregado su vida a Él. Cuando entregan su vida es cuando Dios los cambia y pueden entonces llegar a tener comunión y cimentar su comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo era un hombre religioso, así como muchas personas que nos están viendo y de repente algunos acá. Se cuenta de Paula Webster. Esta mujer había sido criada en un hogar cristiano, había recibido educación cristiana y se había establecido en lo que se consideraba un matrimonio cristiano. Ella era activa en su iglesia, dice la historia, asistía a conferencias bíblicas y hasta tenía tiempos para devocionales. Dijo ella de que si alguien le hubiera preguntado que si ella era cristiana, ella enfáticamente le hubiera contestado, claro que sí, yo soy cristiano. Pero dice ella que ella sabía que algo le faltaba allá adentro. Algo le faltaba. Sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y son dos cosas completamente diferentes. Saber de Dios y conocer a Dios. Para conocer a Dios es importante la conversión. Entonces ella se sentía frustrada. Iba a la iglesia, como les digo, iba a la iglesia y hacía todas las cosas, pero solamente vivía una vida religiosa. Ella se da cuenta después. Y dice que mientras estudiaba la Biblia, se sintió particularmente atraída por la vida de el rey David y el apóstol Pablo, porque ambos tenían un corazón muy dado a Dios. Estaban dispuestos a darlo todo por Dios. Y ella sabía allá adentro que eso no era real en su vida. Y ella tenía muchas luchas allá adentro en su corazón. Muchas. Y entonces ella reconoció. El Espíritu Santo le hizo ver que realmente ella no se había convertido a Cristo. Y en esa hora dice que ella le pidió al Señor. Estas son sus palabras textuales. Dice, en ese momento entregué mi vida por completo a Dios.
le pedí a Dios que me cambiara. Dice, él escuchó mi oración. Y en ese momento yo pude sentir que esa carga pesada que llevaba se había alejado de mí. Y esa lucha interna que tenía dentro de mí había desaparecido. Y ahora tenía la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La señora Webster solo era una mujer religiosa. Y así hay muchos, como les dije, en las iglesias. Muchos. Porque venir a la iglesia no salva a nadie. Es importante venir, pero no salva a nadie. Ser parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia, una denominación, será importante, pero no salva a nadie. Dice la Biblia claramente que el que salva es el Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestra maldad y nos entregamos a Él. Sin reservas. Sin reservas, sin reservas. Y Pablo hizo eso. ¿Cómo sabemos? Bueno, rápidamente sus actitudes y acciones mostraban eso. Primero vemos que inmediatamente él tuvo ese encuentro con Cristo, empezó a obedecerle. Cristo le dijo, vete a Damasco y ahí se te dirá qué hacer. Y hizo exactamente lo que Cristo le dijo. Ananías vino y le habló y inmediatamente ¿qué hizo él? Se bautizó, tal como dice la Escritura. Se bautizó. No solo eso, vemos que él se dejó dirigir por otros creyentes más maduros. Como debe ser la actitud de aquel que se convierte a Cristo porque no conoce nada. Necesita alguien que le dirija en las verdades de Dios. También empezó a asociarse con otros creyentes. Vemos que ahí él se convirtió y se quedó ahí, dice, unos días ahí con Ananías y los hermanos de ahí de Damasco, pero después va a Jerusalén y tantos otros lugares. Empieza a asociarse con otros creyentes. También vemos que él buscó aprender más de la fe y de las enseñanzas de Cristo. Empezó a testificar de Cristo a otros. Y lo vemos en el capítulo 22 y el 26, en el capítulo 22 de Hechos, vemos que él le testifica a los judíos, a los religiosos acerca de su vida pasada y su vida ahora en Cristo. También le dice al rey Agripa y a los demás, él no tenía miedo ni pena de hablar de su vida pasada y su vida nueva en Cristo. Contrario a lo que muchos en las iglesias, ¿verdad?, tienen pena. Y pareciera que hasta ellos le hicieron un favor a Cristo cuando escuchas de su conversión. Y yo digo, si eso es conversión, estamos muy lejos de lo que es. Tiene que haber un contraste clarísimo de la vida pasada y la vida nueva. Y si la vida nueva no refleja lo que la Biblia nos dice que debe reflejar, es porque el individuo anda en malos pasos. Y necesita arrepentirse y reconciliarse con Cristo. Así de simple. Porque, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, el verbo está, tiempo presente, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas porque Dios sigue obrando en nuestras vidas. No llegamos a ser perfectos en nuestra conversión porque el bagaje viene, pero ese es el proceso de la santificación. Mientras estemos en Cristo, el Espíritu Santo nos va ayudando a dejar toda esa basura, toda esa maldad que practicamos. Entonces, en esta mañana, antes de terminar, quisiera que usted piense en todo esto. Y que si usted realmente no se ha convertido a Cristo, que lo haga. Y si usted anda apartado o apartada del Señor, se reconcilie con Él, le pida perdón. Y quiero compartir con ustedes un canto. Y después que termine este canto, quisiera de repente escuchar a algunos de ustedes que quieran compartir de su conversión a Cristo. Quiero cantarle este himno
Sublime Gracia. Sublime Gracia fue escrito por John Newton. Es el himno más famoso en todo el mundo. Es conocido, Sublime Gracia. Déjeme cantárselo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. John Newton. John Newton escribió este himno. Su madre era una mujer muy piadosa que le enseñó a orar desde niño. Pero resulta que John no pudo crecer con su madre, pues ella murió cuando él solo tenía 7 años. Solo tuvo 2 años de educación. A los 11 años, su padre, quien era un capitán de barco, lo llevó por primera vez al mar. Y le gustó mucho todo eso. Se dice que vivió una vida desenfrenada. Fue un ateo, militante. Fue blasfemo, muy mal hablado. Traficante de esclavos. A los 18 años se enlistó a la Marina inglesa. Pero de ahí fue expulsado y castigado públicamente por desertor. Luego se convirtió en capitán de un barco traficante de esclavos. Pero esa enseñanza que tuvo desde pequeñito le había quedado en su mente, evidentemente. Porque en una de sus travesías resulta que su barco se estaba hundiendo. Y ahí él clamó a Dios que tuviera misericordia de él. Y fue ahí donde él se convirtió a Cristo. Gloria a Dios. Dios cambió completamente su vida, porque eso es lo que hace la conversión. Llegó a ser un hombre completamente diferente. Después de que traficaba con esclavos, después llegó a ser uno de los que estaba luchando constantemente para buscar la libertad de los esclavos.
Y él escribió este himno precisamente como parte de su experiencia de conversión a Cristo. Cuando leemos la conversión de John Newton, la conversión del apóstol Pablo, cuando pienso en mi conversión, la conversión de la señora Webster y millones, hay esperanza, hermanos. Hay esperanza porque nos hace ver de que la persona más vil, Dios puede cambiar y lo cambia. Entonces quiero alentarle que siga orando, siga pidiendo a Dios por aquel hermano, hermana, pariente, esposo, esposa, hijo, hija, que parece tan duro, tan dura de caer. ¿Sabes? Los más duros también caen a los pies de Cristo Jesús. Para cerrar, quisiera escuchar, de repente alguien quisiera hablar de su conversión. Sí, ven. Sí. Ven para que te puedan escuchar. Tanto aquí como los que están viéndonos. ¿Qué es lo que hace la conversión a Cristo? Sí, yo le quiero dar gracias al Señor porque si Él no me hubiera salvado, si Él no hubiera extendido la mano, no sé dónde estuviera. Es increíble, ayer fuimos al Pearl y me recordó mi vida pasada. Había ahí personas que estaban tomando, estaban bailando, estaban divirtiéndose y esa era yo. Yo tenía que tener tenía que tener alcohol en mi sistema para poder tener a good time, para poder sentirme mejor, y cuando no lo tenía caía en depresión. Esto era en la universidad y era triste porque me acuerdo que un amigo me dijo, mira, no, tú tranquila, mientras tomes entre amigos estás bien, ya cuando se preocupa que cuando tomes solita, cuando comiences a tomar solita, entonces sí eres alcohólica, me dijo este amigo. Y yo recuerdo que yo llegué ahí, recuerdo es triste mi vida, pero el Señor me ha salvado. Pero recuerdo que en un apartamento yo vivía sola, tenía ahí una bebida y comencé a tomar sola. Y digo, wow, Señor, es increíble hasta dónde he caído. Pero el Señor en su misericordia, Él nunca me abandonó, Él estuvo conmigo, y ese es solo un aspecto de